A reading from the letter of St. James. Lectura de la carta del apóstol Do Santiago. not complain, brothers and sisters, No se quejen, hermanos, unos that de you may otros, not be judged. para no ser condenados. The judge is standing. Miren que el juez está ya a la puerta. Take as an example of Tomen, hardship hermano, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los who profetas spoke in the name of the que Lord. hablaron en nombre del Señor. Indeed, we call Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. you have heard of the Habéis oído ponderar la paciencia de Job and you have y seen conocéis el fin que le otorgó el Señor, because the Lord is compassionate. porque el Señor es compasivo y misericordioso. But above Pero all, ante my todo, brothers and hermanos sisters, míos, do not swear, no juren ni por either el by cielo heaven ni or por by la earth, tierra, or with ni any, pronuncien ningún otro but juramento. let your yes mean yes, Vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, that you may not incur para no exponerlos a ser juzgados. the word of the Lord. Palabra de Dios. The Lord is kind and merciful. El Señor es compasivo y misericordioso. My soul and all my being, Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. and forget not Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y He misericordioso. pardons all your iniquities. Perdona todas tus culpas He y cura redeems your todas life tus from enfermedades. destruction. Él rescata tu vida de la fosa And y te compassion. colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Merciful and gracious is the Lord, El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. nor does No he está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y for as the misericordioso. heavens are high above the earth. Como se levanta el cielo sobre la tierra, Is his se levanta su bondad sobre sus fieles. as Como far as the dista el east is oriente from the del west, ocaso, so far has así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus came into the district En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según costumbre les enseñaba. Se acercaron unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios lo creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre él mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera.
she commits adultery. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. We see in the first reading today, Vemos en la primera lectura de hoy la carta de Santiago, chapter 5, el libro más breve de la Biblia, el capítulo 5. the preceding verses, Los versículos que preceden as well, he's speaking of patience to y también hoy, él está hablando acerca de la paciencia, que soportemos nuestros sufrimientos. En el versículo 10, el día de hoy, nos dice, como ejemplo de sufrimiento y paciencia, tomen a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Ellos llevaban mensajes y recibieron maltrato y rechazo por parte de aquellos a quienes trataban de profetizar y soportaron el sufrimiento, God's will and being obedient. cumpliendo la voluntad de Dios. So James is exhorting us Así que Santiago nos está exhortando a que volvamos la mirada a ellos, sufferings that que they miremos a los santos y underwent miremos los sufrimientos que ellos soportaron y fueron fieles a Dios. begins Así que esta sección comienza diciendo, one another. no murmuren los unos de los otros. We're not supposed to judge one No another. estamos supuestos a juzgarnos unos a otros, God, we think of para que en el the día del Exodus of juicio no man sean wandering the condenados. desert for 40 Podemos years. pensar en el Éxodo, That was cuando el hombre estuvo deambulando por el desierto durante sin. 40 años. Was this grumbling, Fue por el about pecado predominante del pueblo, que estaba murmurando y quejándose de la their desert, comida y de it's a difficult la time ropa y lo que debían hacer. Estaba en el desierto. where upon Las them cosas the eran sufferings diferentes, they tenían had diferentes estreses y sufrimientos to keep their que habían de hearts in the soportar Lord. You think of the y fiery tenían que serpents mantener la mirada en el Señor. on them as Recordemos punishment, las serpientes que and they had to sufrieron think of the como bronze castigo serpent, right, y to be luego healed of tuvieron these que mantener la mirada fija en la serpiente de bronce para on the tener sanamiento. and Esto especially es una imagen de que tenemos que mantener la mirada fija en el Señor. Y la serpiente en el callado era representación de Cristo en la cruz. Tenemos que mantener la mirada fija en Jesús, quien es el que al final nos dará sanación. Pero esa es nuestra tentación, murmurar, quejarnos con nuestros hermanos, quitar la mirada del Señor y enfocarnos en los pecados y en lo que nuestros hermanos están haciendo. Es algo fácil de hacer. Recibimos cierta satisfacción cuando lo hacemos. Nos distraemos de nuestros propios problemas. Miramos los problemas y vicios de las demás personas y los problemas que nos causan a nosotros, las dificultades que hacen de nuestras vidas algo más difícil. Nos enfocamos en esto y como la Madre Angélica dijo elocuentemente, al final de todo, nos enfocamos en nuestro prójimo en lugar de Jesús, en lugar de enfocarnos en la fe y el Señor y en la comunión con Él. Nos enfocamos en nuestro prójimo, quien nos causa dificultades. Así que Santiago nos da el testimonio de Job. Llamamos felices a aquellos que permanecen firmes. Él dice, ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor. Y luego vemos que dice, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y eso fue lo que recibió Job, ¿verdad? Él perdió muchas cosas, pero las recuperó. Y si nosotros perseveramos hasta el final y mantenemos la mirada en el Señor, sin juzgando, sin condenar a los demás, conoceremos de manera especial la cercanía del Señor y su misericordia. Y luego en el versículo 12, el día de hoy, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra. El libro de Hebreos 6:16 nos dice que el Señor nos da una promesa que pondrá fin a todos los sufrimientos. Y Santiago aquí nos está diciendo que tengamos sencillez en el habla, que cuando digamos sí signifique sí, cuando digamos que no signifique no, que no tomemos
juramento en falso, Galatians to affirm that the testimony que he's giving is afirmemos true. que el testimonio que nos Church está dando es la verdad. Así que la iglesia dice, el catecismo nos dice que podemos realizar grave and right reason juramentos por razones graves, taking an oath of office. por ejemplo, si estamos en un tribunal o si estamos tomando un cargo oficial, pero no por cosas ligeras, por cosas leves, Circumstances o si estamos en una and that situación grave authority ante una autoridad injusta, and pueden que obey and exijan make the oath. que hagamos juramento, y si tomamos el juramento en ese momento, And we shouldn't hay- do that as well. It's some estamos dándole aprobación a esa autoridad y no podemos hacer eso. Sé que es un tema complicado, pero el punto general es, por seguro, no jurar en falso y más bien tener sencillez en la forma en que hablamos, I know que cuando digamos que sí o que no, good enough. que eso debe bastar, The que reputation debemos of tener honesty reputación de honestidad. that can endure Y suffering, esto because puede causarnos sufrimiento a causa de las consecuencias, to be honest and to trust pero que God seamos honestos y and let que the chips confiemos en fall where Dios they may. We believe in a y dejar las cosas al Señor. control. Creemos en un Dios providencial que está en control de las cosas y a veces la honestidad va a tener consecuencias para nosotros, pero ese es uno de los testimonios más grandes que un cristiano puede ofrecer. One that is detached from this world, Alguien que está desapegado de este mundo, que tiene esa libertad de vivir honestamente en la vida y tener esa honestidad cuando habla. Jesus before Pilate. Podemos pensar en Jesús cuando está ante Pilatos. Truth. Él habla del reino de la verdad, So that we live que es tan esencial best, que vivamos y profesemos la verdad especially y la gente lo respeta, especialmente consequences or cuando tenemos difficulties. que sufrir consecuencias o dificultades en nuestras We vidas. might be tempted and might Es posible que nos veamos tentados, incluso por buenas razones a veces, a decir una falsedad para impedir que algo malo suceda, pero aún estamos obligados a hablar con la verdad, might not a go confiar en Dios. evil, but I Y need es posible que no podamos controlar what's lo happening. malo, pero igual tenemos que ser honestos. People respect it, and I La think gente lo it's a respeta powerful witness to y the creo que es gospel un of faith testimonio in God poderoso del and trust Evangelio, de nuestra fe en Dios, de nuestra confianza en Él.